La última conversación. El aire en la habitación estaba cargado de una mezcla de incertidumbre y ansiedad. Clara, una joven de 25 años, miraba por la ventana mientras la lluvia caía con fuerza, creando un ritmo suave que resonaba en su interior. Era un día como cualquier otro, pero algo en su corazón le decía que estaba a punto de cambiar todo. Desde hacía semanas, había sentido una inquietud en su pecho, como si algo estuviera esperando a ser revelado. Con el cabello oscuro cayendo sobre su rostro y los ojos llenos de curiosidad, se preparaba para un día que la llevaría a descubrir un don que jamás imaginó tener. Mientras se preparaba para salir, pensaba en su madre, quien había fallecido hace un año. Aunque el dolor de su pérdida aún era agudo, Clara encontraba consuelo en los recuerdos de su infancia, cuando su madre solía contarle historias sobre la vida, la muerte y el más allá. Aquellas palabras siempre la habían fascinado, pero también la habían llenado de preguntas. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Es posible comunicarse con quienes hemos perdido? Con estas reflexiones en mente, Clara salió a la calle, donde la lluvia apenas había empezado a amainar. La frescura del aire la llenó de energía mientras caminaba hacia la pequeña cafetería donde solía reunirse con sus amigos. La calidez del lugar y el aroma a café la recibieron con los brazos abiertos. Se sentó en una mesa en la esquina, esperando a que su amiga Valeria llegara. Mientras tanto, comenzó a observar a la gente que pasaba. Vio a un hombre mayor con una expresión de melancolía, como si estuviera atrapado en sus pensamientos. La tristeza que emanaba de él la tocó de manera extraña. ¿Por qué se siente así?, se preguntó. No era la primera vez que Clara notaba que podía sentir las emociones de los demás, pero nunca había prestado mucha atención a esta habilidad. Valeria llegó poco después, interrumpiendo sus pensamientos. «Hola, Clara, ¿cómo has estado?», preguntó, con una sonrisa brillante que iluminaba su rostro. Clara sonrió de vuelta, pero en su interior había un torbellino de emociones. «He estado bien, solo pensando en algunas cosas», respondió, tratando de sonar despreocupada. «Siempre estás pensando en algo, ¿verdad? A veces deberías relajarte un poco», Valeria bromeó, mientras pedía su café. Sin embargo, Clara no podía sacudirse la sensación de que algo importante estaba por suceder. Cuando Valeria se sentó frente a ella, la conversación fluyó fácilmente. Hablaban de cosas triviales, de la vida diaria, de sueños y metas, pero Clara sentía que había algo más profundo en su interior. «Valeria, ¿alguna vez has sentido que puedes conectar con otras personas de una manera más intensa?», preguntó Clara, sintiendo que necesitaba compartir sus pensamientos. «¿A qué te refieres?», preguntó Valeria, frunciendo el ceño, sorprendida por la pregunta. Clara tomó un sorbo de su café, reflexionando sobre cómo articular su experiencia. «Como si pudiera sentir lo que otros sienten, incluso sin que lo digan. Es como si hubiera una conexión más allá de las palabras». Valeria la miró pensativa. «Creo que todos tenemos un poco de eso, Clara. A veces, es simplemente empatía. Pero si sientes que es más que eso, tal vez deberías explorarlo», sugirió, su voz llena de calidez y apoyo. En ese instante, la luz del sol se filtró a través de la ventana, iluminando la mesa. Clara se sintió invadida por una extraña energía, como si un velo estuviera a punto de levantarse. De repente, una visión la envolvió. Sintió que su madre estaba ahí, a su lado, tan clara como si estuviera viva. «Clara», susurró una voz suave y familiar en su mente. Clara se quedó paralizada, el corazón latiéndole con fuerza. «Mamá, ¿eres tú?», murmuró, sintiendo una oleada de emociones. La figura de su madre se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero la conexión había sido real. Se volvió hacia Valeria, quien la observaba con preocupación. «¿Estás bien?», preguntó su amiga. Creo que puedo hablar con los muertos», confesó Clara, su voz temblorosa. La revelación la llenó de miedo y emoción. Valeria la miró con incredulidad, pero también con comprensión. «Clara, eso es algo grande. Necesitas ser cuidadosa», dijo, tomando su mano. Clara sabía que lo que había experimentado era solo el comienzo. Había un mundo desconocido que la esperaba, lleno de posibilidades y desafíos. A medida que las horas pasaban, un nuevo sentido de propósito comenzó a florecer en su corazón.
¿Sería capaz de ayudar a otros a encontrar la paz, a resolver los asuntos pendientes que dejaron al partir? La idea era tentadora, pero también aterradora. Clara sentía que había cruzado un umbral del que no podía regresar. Cuando salió de la cafetería, el cielo había despejado, dejando un fresco aroma a tierra mojada. Con cada paso que daba, su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué significaría este nuevo don para su vida? ¿Podría manejar las repercusiones de esta habilidad? Estaba claro que su vida nunca volvería a ser la misma. Con determinación en el corazón, Clara decidió que debía explorar esta nueva realidad, sin importar cuán aterradora pudiera ser. El destino la había llamado, y estaba lista para responder. Clara se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y temor que la invadía por dentro. La experiencia de la tarde anterior aún resonaba en su mente como un eco persistente. Había hablado con su madre, había sentido su presencia, pero la inquietud la acompañaba. ¿Realmente podría comunicarse con los muertos? Y, si era así, ¿cuál sería el precio de este extraño don? Mientras se preparaba para su día, pensó en todas las cosas que había dejado de lado. Las pequeñas cosas cotidianas parecían tener un nuevo significado. La forma en que el sol se filtraba a través de la ventana, iluminando su habitación, la hizo reflexionar sobre lo efímero de la vida. Mientras se cepillaba el cabello frente al espejo, no pudo evitar preguntarse cuántas personas se habían ido sin poder despedirse de sus seres queridos. La idea la llenó de un nuevo propósito. Decidió que necesitaba entender mejor su habilidad antes de hacer cualquier cosa. Mientras caminaba hacia la universidad, un torrente de preguntas la asaltaba. ¿Podría hablar con otros que habían fallecido? ¿Podría ayudar a alguien a encontrar paz? En su mente, ya comenzaba a trazar un plan. Tenía que experimentar, que explorar los límites de su don, pero también sabía que debía ser cuidadosa. Durante sus clases, Clara no pudo concentrarse. Los rostros de sus compañeros parecían más intensos, más cargados de historias ocultas. Miró a su mejor amiga, Ana, que siempre parecía tan alegre, y se preguntó qué secretos llevaba guardados. A medida que el día avanzaba, Clara sentía una creciente necesidad de hablar con alguien sobre su experiencia, pero temía que nadie le creyera. Al finalizar las clases, decidió invitar a Ana a tomar un café en un pequeño lugar que solían frecuentar. Al llegar al café, el ambiente era acogedor, con el aroma del café recién hecho y el murmullo suave de las conversaciones que llenaban el aire. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, y Clara, aún un poco nerviosa, comenzó a hablar. Ana, necesito contarte algo, comenzó, mientras jugueteaba con la cucharita en su taza. Algo extraño me pasó ayer. Ana la miró curiosa. ¿De qué se trata? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Clara respiró hondo, sopesando sus palabras. Creo que puedo hablar con los muertos, dijo de repente, sintiendo que era mejor ser directa. ¿Hablas en serio? Ana arqueó una ceja, incrédula. Clara asintió, su voz apenas un susurro. Hablé con mi madre. No puedo explicarlo, pero estaba allí, justo a mi lado. Pude sentirla, escuché su voz. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y Ana la miró con ternura. Eso es increíble, Clara. Pero, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Es que, no sé qué hacer con esto, confesó Clara, sintiendo un nudo en su garganta. Quiero ayudar a los demás, pero no sé cómo. Ana tomó su mano. Si realmente tienes esa habilidad, quizás deberías usarla para ayudar a aquellos que lo necesiten. Pero, por favor, ten cuidado. No sabemos qué consecuencias puede tener. La conversación quedó en el aire, y Clara sintió que había dado el primer paso hacia un nuevo camino. Sin embargo, el peso de su don comenzaba a asustarla. Mientras se despedían, una imagen repentina la invadió, el rostro de un hombre mayor que había fallecido en el vecindario hacía un par de meses. No lo conocía personalmente, pero había escuchado a sus vecinos hablar de él. Era un hombre solitario, y su muerte había pasado casi desapercibida. Clara sintió una necesidad apremiante de ayudarlo, de averiguar si tenía algún asunto pendiente. Al llegar a casa, Clara se sentó en su cama, y su mente comenzó a divagar. ¿Y si pudiera hablar con él?
Con un poco de temor, pero con una extraña determinación, se concentró en la imagen de su rostro. De repente, sintió que una ola de energía la envolvía. Las luces comenzaron a parpadear, y un susurro suave llenó el aire. «Clara», dijo una voz temblorosa, como si viniera de un lugar distante. Era el hombre. «¿Qué necesitas?», preguntó Clara, sintiendo que su corazón latía con fuerza. «No puedo descansar», respondió la voz, llena de tristeza. «Hay algo que debo decirle a mi hijo, algo que nunca tuve la oportunidad de compartir». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta no era solo una conversación, era una oportunidad para ayudar a alguien que lo necesitaba. «Dime qué necesitas que le diga», le pidió, sintiendo que había cruzado un umbral sin retorno. «Dile que lo amo». «Siempre lo he amado, y nunca quise que se sintiera solo», dijo el hombre, sus palabras cargadas de arrepentimiento. Clara asintió, sintiendo el peso de la tristeza en el aire. «Lo haré», prometió. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, se dio cuenta de que esta era solo la primera de muchas conversaciones que tendría. Sin embargo, una parte de ella se preguntaba a qué costo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Clara reflexionó sobre lo que había sucedido. Había despertado algo en ella, un deseo de ayudar, de sanar. Pero también había un temor latente, un recordatorio de que cada don conlleva su propio precio. Con la mente llena de pensamientos, se sumió en un sueño inquieto, ansiosa por lo que el nuevo día le traería y las voces que aún le quedarían por escuchar. A medida que Clara despertaba, una sensación de determinación la envolvía. Había prometido ayudar al hombre mayor a transmitir su mensaje a su hijo, y la idea la llenaba de propósito. Sin embargo, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Cómo podría llevar a cabo esta tarea sin asustar a la familia del fallecido? Decidió que necesitaría investigar un poco más sobre él antes de actuar. Clara se sentó en su escritorio y encendió su computadora. Comenzó a buscar información sobre el hombre que había conocido la noche anterior. Su nombre era Don Felipe, un hombre que había vivido en el vecindario durante más de 4 décadas. Las páginas de noticias locales revelaban historias sobre su vida. Había sido un hombre generoso, conocido por ayudar a los niños del barrio y por su amor por los animales. Pero también había un lado más sombrío, su soledad, su dolor por la pérdida de su esposa y cómo eso lo había llevado a aislarse de los demás. Mientras leía, Clara sintió una creciente empatía por Don Felipe. Cada palabra parecía resonar con su propio deseo de ayudar a aquellos que no habían tenido la oportunidad de despedirse. Sabía que el mensaje que él quería transmitir era fundamental, pero también se preguntaba si su intervención podría causar más daño que bien. Decidida a llevar a cabo su misión, Clara se preparó para visitar a la familia de Don Felipe. Se puso una blusa blanca que le daba un aire de seriedad y se peinó el cabello en una coleta baja. Mientras caminaba hacia la casa de Don Felipe, su corazón latía rápidamente. La escena era tranquila, con el sol brillando en un cielo despejado, pero su mente estaba llena de dudas. Cuando llegó a la casa, se dio cuenta de que aún había flores frescas en la puerta, un homenaje a la vida de Don Felipe. Se acercó y llamó a la puerta, su mente girando en torno a cómo iba a presentarse. A los pocos segundos, una mujer de mediana edad abrió la puerta. Su rostro mostraba las marcas del duelo, pero también una calidez que Clara encontró reconfortante. «Hola, soy Clara». Era amiga de Don Felipe, comenzó, sintiendo que sus palabras eran insuficientes. La mujer la miró con curiosidad y tristeza. Él era un buen hombre. Siempre tenía una historia que contar, respondió con la voz entrecortada. ¿Cómo era tu relación con él? Clara titubeó. Éramos vecinos. Siempre lo veía cuidar de los niños y hablar con ellos en el parque. Me gustaba escucharlo. La mujer asintió, sus ojos brillando con recuerdos. Él adoraba a los niños. Su esposa y él nunca tuvieron hijos, pero siempre los consideraba como su propia familia. Con un suspiro, Clara sintió que debía aprovechar el momento. He tenido una experiencia extraña. Anoche hablé con él. La mujer la miró atónita, incrédula. ¿De qué hablas? Él me dijo que tenía un mensaje para ti.
Quería que supieras cuánto te ama y que nunca quiso que te sintieras sola, dijo Clara, sus palabras fluyendo con la sinceridad que sentía en su corazón. La mujer parpadeó, una mezcla de dolor y esperanza en su mirada. ¿De verdad, estás segura de lo que dices? Sí, estoy segura. Él estaba triste por haberse ido sin poder decirte eso, explicó Clara. Su soledad fue una carga pesada para él. Quería que supieras que siempre te tuvo en su corazón. La mujer se cubrió la boca con la mano, luchando contra las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Dónde está ahora?, preguntó, su voz temblando. ¿Está bien? Clara sintió un dolor en el pecho. Él está en paz. Su espíritu está aquí, contigo, siempre. Solo quería que supieras que él siempre te amará. La mujer rompió a llorar, y Clara se sintió impotente, queriendo ofrecer consuelo pero sin saber cómo. Gracias, murmuró la mujer. No sé cómo agradecerte por esto. Su ausencia ha sido tan dura. Clara se sintió aliviada de haber llevado el mensaje, pero también angustiada por el dolor que aún residía en la mujer. Al despedirse, Clara sintió que había hecho lo correcto, pero también que había cruzado un umbral del que no había retorno. Mientras caminaba de regreso a casa, sus pensamientos eran una mezcla de satisfacción y temor. ¿Cuánto más podría soportar? ¿Cuántas vidas podría tocar, y a qué costo? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, una sensación de inquietud la envolvía. Había sentido la felicidad de haber ayudado a alguien, pero también el peso de las almas perdidas que la rodeaban. Se preguntó si su don se convertiría en una carga. Aún había mucho que descubrir, y sabía que esto era solo el comienzo de su viaje. Con esos pensamientos en mente, Clara cerró los ojos, dispuesta a enfrentar lo que el futuro le deparaba. Mientras se sumía en un sueño profundo, una nueva voz comenzaba a formarse en su mente, un susurro que prometía más conversaciones, más conexiones y, sin duda, más complicaciones. Clara despertó con el corazón acelerado, sintiendo que algo había cambiado en el aire. Había pasado un tiempo desde su última conversación con el espíritu de Don Felipe, y la idea de ayudar a más personas la mantenía en un estado de alerta constante. Sin embargo, también había una sombra de incertidumbre que se cernía sobre ella, y la noche anterior había sido un mar de sueños inquietos, llenos de susurros de almas que parecían llamarla. Después de desayunar, Clara decidió que debía salir a caminar. Tal vez el aire fresco la ayudaría a aclarar la mente. Al salir de su casa, el sol brillaba con fuerza, y la gente del vecindario iba y venía, ajena a la lucha interna que Clara enfrentaba. Mientras paseaba, recordó su promesa de ayudar a aquellos que necesitaban resolver asuntos pendientes. Pero a medida que se adentraba en sus pensamientos, se dio cuenta de que, con cada conversación, se sentía más cansada, como si una parte de su energía vital se estuviera drenando. Al pasar por un parque, vio a un grupo de niños jugando. Su risa llenaba el aire y, por un momento, Clara se sintió aliviada. Sin embargo, su mente no pudo evitar pensar en el costo de su don. Las almas que había ayudado estaban en paz, pero ella no lo estaba. Esa noche, mientras se sentaba en su cama, sintió que el peso de las almas perdidas era más de lo que podía soportar. Fue entonces que escuchó un leve susurro. Era un eco de una voz familiar, como un llamado. Ayúdame, Clara. El nombre que resonaba en su mente era diferente esta vez, y cuando lo reconoció, su corazón se detuvo. Era el nombre de su amiga de la infancia, Ana, quien había fallecido en un trágico accidente hace algunos años. La conexión que había tenido con Ana había sido profunda, compartían secretos, sueños y, sobre todo, una amistad inquebrantable. Clara sintió una oleada de tristeza. Ana había sido una de las personas que más había querido, y no podía ignorar el llamado de su voz. A la mañana siguiente, Clara se armó de valor y se dirigió a la casa de los padres de Ana. Sabía que era un paso delicado, pero sentía que debía hacerlo. Al llegar a la casa, el ambiente era silencioso, casi pesado. Las flores en la entrada estaban marchitas, y una sensación de desolación llenaba el aire. Al tocar la puerta, se sintió un poco insegura. No quería abrir viejas heridas, pero sabía que si podía ayudar a Ana, podría traer algo de consuelo a sus padres. La madre de Ana, doña Rosa, abrió la puerta.
Su expresión se iluminó brevemente al ver a Clara, pero rápidamente se tornó seria. «Clara, ¿qué haces aquí?», preguntó con una voz quebrada. «No sé si esto sea un buen momento». «Lo sé, doña Rosa. Pero sentí que debía venir. He estado teniendo experiencias, puedo hablar con aquellos que han partido», explicó Clara, sintiendo que sus palabras se deslizaban por su garganta como un peso pesado. «Creo que Ana quiere comunicarse». Doña Rosa la miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. «Ana, ¿quieres decir que puedes escucharla?». Clara asintió, sintiendo como las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. «Sí. Quiero ayudar a que su voz sea escuchada». Clara entró a la casa, y se sentaron en la sala, donde las fotos de Ana adornaban las paredes. Doña Rosa se secó las lágrimas y murmuró: «No he podido aceptar su partida. Me siento perdida sin ella». Clara se sintió impotente al escuchar el dolor de la mujer. «Sé que esto es difícil, pero quizás ella tenga algo que decirte. Tal vez algo que necesites escuchar para encontrar la paz», sugirió Clara, sintiendo que debía ser firme en su propósito. Doña Rosa se aferró a su mano. «No sé si estoy lista, pero estoy dispuesta a intentarlo». Clara cerró los ojos y, con el corazón latiendo con fuerza, se concentró. Una sensación de calma la envolvió y, de repente, la voz de Ana resonó en su mente. Era dulce y clara, como en sus días de infancia. «Mamá, siempre estaré contigo. Te quiero tanto». Las palabras fluyeron de los labios de Clara, y cada sílaba parecía resonar con la energía del amor eterno que Ana sentía por su madre. Doña Rosa comenzó a llorar, pero esta vez no de tristeza, sino de alivio. «Ana, ¿estás bien?», preguntó, su voz quebrándose. «¿Estás feliz?». «Estoy bien, mamá. No llores más. Siempre estaré a tu lado, aunque no me veas», Clara continuó, sintiendo como las emociones de Doña Rosa la envolvían. El peso del dolor comenzaba a levantarse. Mientras la conversación se desarrollaba, Clara sintió una conexión profunda entre madre e hija. Era un momento hermoso, pero también desgarrador. Ana reveló pequeños recuerdos que solo su madre podría conocer, como la vez que había hecho una travesura en la escuela o como había tenido miedo de su primera cita. Cada recuerdo compartido era un regalo, y Clara sintió como su propia tristeza se diluía en la felicidad de Doña Rosa. Pero a medida que la conexión se hacía más fuerte, Clara también sintió que su energía comenzaba a agotarse. Un sudor frío recorrió su frente, y su cuerpo parecía pesar una tonelada. Sabía que debía terminar la conversación pronto, pero no quería interrumpir este momento tan especial. «Necesito irme, Doña Rosa», dijo finalmente, con voz temblorosa. «Ana, ¿quieres decir algo más?». La voz de Ana, ahora tenue, respondió: «Dile que siempre estaré con ella. Que nunca estará sola». Clara abrió los ojos y se dio cuenta de que la sala estaba envolviendo en una luz suave y cálida. La figura de Ana parecía desvanecerse, dejando a su madre llena de paz. Doña Rosa la miró con gratitud y lágrimas en los ojos. «Gracias, Clara. Gracias por esto. Ana, nunca dejaremos de amarte». Al salir de la casa, Clara sintió una mezcla de satisfacción y fatiga. Había traído un poco de consuelo a Doña Rosa, pero también había pagado un precio. Cada conversación la dejaba más cansada, más vulnerable. Se preguntó cuánto podría soportar. ¿Era esta habilidad un don o una maldición? Mientras caminaba por las calles, el sol se ocultaba en el horizonte, y Clara sabía que debía prepararse para lo que estaba por venir. Cada alma que la llamaba parecía exigir más de lo que podía dar, y su próximo encuentro prometía ser aún más complicado. Sin embargo, había una voz en su interior que le decía que no podía detenerse ahora. Era su destino ayudar a los que quedaron atrás, sin importar el costo. Desde su última conversación con Doña Rosa, los ecos de las palabras de Ana resonaban en su mente, acompañados por la pesada carga que sentía en su corazón. Había algo que la inquietaba profundamente, la idea de que, a medida que ayudaba a los demás a resolver sus asuntos pendientes, sus propios dilemas personales se acumulaban en las sombras de su mente. Mientras preparaba el desayuno, Clara no podía dejar de pensar en las almas que había conocido.
Cada una de ellas tenía una historia que contar, un legado que dejar, y Clara se sentía responsable por llevar esas historias a quienes aún estaban en este mundo. Pero, ¿a qué costo? A veces, al conectarse con los muertos, Clara sentía que se alejaba de su propia vida, de sus propias amistades, de su familia. Su hermana, Valeria, a menudo la llamaba, preocupada por su bienestar. Clara, no te he visto en semanas. Te extraño, ¿podemos salir a cenar esta noche? La voz de Valeria resonó en su mente, y Clara se sintió culpable. Ella sabía que Valeria solo quería lo mejor para ella, pero siempre había algo que la retenía. ¿Cómo le explicaría que estaba hablando con almas perdidas?, se preguntó. El peso de su secreto la aislaba, y ese aislamiento comenzaba a doler más que el sacrificio que hacía por ayudar a los demás. Esa tarde, Clara decidió que necesitaba una pausa. Se sentó en el parque, rodeada por la vida que la rodeaba. Los niños jugaban, las parejas paseaban de la mano, y las risas resonaban en el aire. Todo esto parecía tan distante de su realidad. Fue entonces que sintió el tirón de otra alma que la llamaba, una que estaba cerca. Cerrando los ojos, Clara buscó la fuente de esa conexión. La visión se hizo más clara y, con un susurro, la figura de un joven apareció ante ella. Tenía una mirada melancólica y parecía estar perdido. «Hola, Clara», dijo con voz suave. «Soy Javier. Necesito tu ayuda». Clara abrió los ojos de golpe, sintiendo que su corazón se aceleraba. «Javier, ¿por qué necesitas ayuda?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Fui un tonto en vida. No supe apreciar lo que tenía», dijo Javier, su voz llena de tristeza. «Me arrepiento de no haber dicho lo suficiente a las personas que amaba». Clara recordó a Javier, un amigo de su adolescencia. Había sido un chico brillante, lleno de sueños, pero la vida le había presentado desafíos que no supo enfrentar. En un giro inesperado, se había ido demasiado pronto, dejando a su familia y amigos desconsolados. Clara sintió su tristeza, pero también sintió que su historia merecía ser contada. «¿Qué necesitas decirles, Javier?», le preguntó. «Quiero que mi madre sepa que siempre la quise, que no fue culpa suya, y que siempre estaré con ella, aunque ya no esté», explicó él, con la voz quebrada. Clara sintió su dolor y decidió que debía ayudarlo. Después de un profundo suspiro, le dijo, «¿Te gustaría que tratara de comunicarme con tu madre?». Javier asintió, sus ojos llenos de esperanza. «Sí. Por favor, hazlo. Necesitas saberlo». Esa noche, Clara fue a la casa de Javier. Su madre, doña Lucía, estaba sentada en el porche, con una expresión de tristeza en su rostro. Clara se sintió abrumada por la responsabilidad de traerle un mensaje tan importante, pero también sabía que debía hacerlo. «Doña Lucía, necesito hablar con usted», dijo Clara, acercándose lentamente. La mujer la miró con sorpresa y, después de un momento de duda, asintió. «Por favor, siéntate», ¿de qué se trata? Clara se sentó en el borde de la silla, nerviosa, pero decidida. «He estado hablando con Javier. Él quiere que sepas que te ama y que no fue tu culpa», comenzó, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Doña Lucía se quedó en silencio, con los ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. «Javier, ¿él está aquí contigo?», preguntó doña Lucía, su voz temblando. Clara respiró hondo. «Él me envió un mensaje. Te quiere mucho y siempre estará contigo, aunque no lo veas», dijo, tratando de mantener la calma. «Siempre pensé que había hecho algo mal», murmuró doña Lucía, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. «No sé si alguna vez podré perdonarme por no haber estado más presente en su vida». Clara sintió un nudo en su garganta, sabiendo que la carga emocional era inmensa. «Él no quiere que te culpes. Él te perdona y quiere que tú también lo hagas», continuó, tratando de transmitir el mensaje de Javier. «Quiero que sepas que él está bien y que siempre te cuida». Las palabras parecían fluir de su corazón, y la conexión entre madre e hijo comenzaba a sanar viejas heridas. «¿Qué más puedo hacer?», preguntó doña Lucía, su voz llena de dolor. «Javier, él era mi mundo». Clara sintió la tristeza abrumadora de la mujer,
pero también la esperanza de que este encuentro podría ser un primer paso hacia la curación. Solo debes recordar los momentos felices que pasaron juntos. Javier quiere que sepas que esos recuerdos son un tesoro, y que siempre estará contigo en tu corazón, Clara dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió una presión en su pecho. Era como si la energía de Javier la estuviera envolviendo, dándole fuerzas para continuar. La conversación continuó durante horas, entre lágrimas y risas, compartiendo anécdotas sobre Javier que doña Lucía había olvidado. Clara pudo ver cómo, poco a poco, la tristeza en los ojos de doña Lucía comenzaba a transformarse en paz. La conexión era palpable, y Clara sintió que su propia tristeza se desvanecía, reemplazada por la calidez de la sanación. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, Clara sintió que su energía comenzaba a agotarse. La voz de Javier se tornaba más tenue, y sabía que debía despedirse pronto. Doña Lucía, tengo que irme. Pero quiero que sepas que Javier estará siempre contigo. Promete que cuidarás de ti misma, dijo Clara, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba. Lo prometo, dijo doña Lucía entre lágrimas, y gracias, Clara. Gracias por traerme a mi hijo de regreso, aunque solo por un momento. Clara sonrió, sintiendo que había cumplido su misión. Mientras salía de la casa, el aire fresco la envolvió. Sin embargo, la sensación de agotamiento la persiguió. Había traído consuelo a doña Lucía, pero el costo de esa conexión se sentía cada vez más pesado. La voz de Javier aún resonaba en su mente, y su corazón se debatía entre el alivio de haber ayudado y la preocupación por lo que vendría después. ¿Cuántas más almas necesitaban su ayuda? Y, más importante aún, ¿cuánto más podría dar sin perderse a sí misma en el proceso? Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, Clara se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Había más almas que necesitaban ser escuchadas, más historias que deseaban ser contadas, y ella no podía detenerse ahora. Sin embargo, en su interior, una pequeña voz susurraba que cada encuentro la acercaba a un destino inevitable, un destino que comenzaba a temer. La experiencia de la noche anterior con doña Lucía había sido agridulce, y aunque había logrado brindar un poco de consuelo, no podía ignorar el costo emocional que cada conversación le estaba cobrando. Su mente estaba llena de preguntas: ¿qué pasaría si no podía ayudar a todos los que lo necesitaban? ¿Qué sucedería con las almas que aún estaban perdidas? La inquietud crecía dentro de ella, como una sombra que no podía sacudir. Mientras se preparaba para el día, decidió que debía hacer un alto. No podía continuar así, desgastándose en cada intento de ayudar. Necesitaba entender su don, y más importante, el costo que conllevaba. A pesar de su angustia, Clara no podía ignorar su compromiso con aquellos que pedían su ayuda. Sin embargo, ese día se sentía diferente. La carga que llevaba parecía más pesada que nunca. Esa tarde, Clara decidió visitar el mercado local para distraerse. Caminó entre los puestos coloridos, sintiendo la energía vibrante de la gente a su alrededor. La música sonaba alegre, y los vendedores ofrecían sus productos con entusiasmo. Sin embargo, Clara no podía disfrutar de la atmósfera. Era como si una niebla gris cubriera su mente. Mientras observaba las frutas y verduras, su atención fue atraída por una anciana sentada en un rincón, vendiendo flores. La anciana tenía un aire de sabiduría y serenidad que capturó la atención de Clara. Decidió acercarse. «Hola, señora. Sus flores son hermosas», dijo Clara, tratando de encontrar un poco de luz en su día. La anciana sonrió, su rostro arrugado iluminándose con la amabilidad. «Gracias, joven. Cada flor tiene su historia», respondió con una voz suave. «¿Puedo preguntarle algo?» Clara se sintió impulsada a hablar con la anciana. «¿Cree usted que hay algo más allá de esta vida?» La anciana la miró fijamente, como si pudiera ver más allá de su exterior. «Oh, sí, querida. Hay mucho más de lo que los ojos pueden ver. Las almas están siempre con nosotros, guiándonos y protegiéndonos». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Usted ha visto a los muertos?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. La anciana asintió lentamente. «He tenido visiones a lo largo de mi vida. He escuchado sus lamentos y sus risas.
Es un don, pero también una carga. Clara sintió que la conexión entre ellas se fortalecía. ¿Y cómo se siente al vivir con ese don? Es hermoso y aterrador a la vez, dijo la anciana, su voz llena de una sabiduría profunda. Cada encuentro es una lección, pero a veces, los fantasmas de los que no nos deshacemos nos persiguen. Debemos aprender a dejarlos ir para poder vivir plenamente. Clara asintió, comprendiendo las palabras de la anciana. Era justo lo que necesitaba escuchar en ese momento. Antes de que pudiera preguntar más, la anciana hizo una pausa. Te veo angustiada, querida, ¿qué es lo que te preocupa? Clara vaciló, pero la calidez en la voz de la anciana la hizo abrirse. Ayudo a los muertos a comunicarse con sus seres queridos, pero cada vez que lo hago, siento que me estoy perdiendo a mí misma. No sé cuánto más puedo soportar, confesó. La anciana sonrió con tristeza. Es un sacrificio noble, pero recuerda que no puedes ayudar a todos. Debes cuidar de ti misma también. Si no te cuidas, estarás cargando con el dolor de los demás sin poder ayudar a nadie. Clara sintió que las palabras de la anciana resonaban en su alma. La anciana continuó, cada alma tiene su propio camino. A veces, lo mejor que podemos hacer es permitirle seguir adelante. Mientras hablaban, Clara comenzó a comprender la profundidad de su don y la importancia de establecer límites. ¿Cómo puedo aprender a soltar?, preguntó. Aceptando que no puedes salvar a todos, respondió la anciana. Cada uno debe encontrar su propia paz. No siempre tendrás las respuestas que buscan. De repente, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Clara. La conexión con el mundo de los muertos se intensificó, y sintió una presencia familiar. Era como un susurro, un eco de su último encuentro. Javier, murmuró, buscando la fuente de esa energía. La anciana se dio cuenta de su inquietud. ¿Estás bien, querida?, preguntó. Lo siento, necesito irme, dijo Clara, sintiendo que algo la llamaba. Debo ayudar a alguien. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar rápidamente hacia el lugar donde había sentido la presencia. Cada paso resonaba como un tambor en su corazón, y el aire a su alrededor parecía vibrar con energía. Finalmente, llegó a un pequeño parque. La noche había caído, y las luces de la ciudad comenzaron a encenderse. Clara se detuvo, mirando a su alrededor. ¿Quién está aquí?, preguntó en voz alta, sintiendo el aire pesado con la expectación. Fue entonces que vio a un hombre de pie a la distancia, con la cabeza agachada. Era un extraño, pero había algo en su postura que le era familiar. ¿Tú eres Clara?, preguntó el hombre, levantando la mirada. Era joven, con un aire de tristeza en su rostro. Clara sintió un escalofrío, un tirón en su corazón. Sí, soy yo, ¿qué necesitas? La expresión del hombre era una mezcla de esperanza y dolor. Soy Carlos, un amigo de Javier. Él me dijo que habías hablado con su madre, explicó. Clara se sintió abrumada. Sí, lo hice. Ella está buscando su paz, respondió. Carlos se acercó un poco más, su mirada intensa. ¿Crees que podrías ayudarme también? Necesito saber si mi hermana está bien. La perdí hace unos meses y no he podido dejar de pensar en ella. La petición hizo que Clara se detuviera. Lo siento mucho, Carlos. Pero debes entender que hablar con los muertos puede ser difícil. No siempre es fácil, su voz se desvaneció, recordando las lecciones que había aprendido de la anciana. Lo sé, pero debo intentarlo. Ella era todo para mí, dijo Carlos, su voz temblando. Clara sintió un nudo en su estómago. Se preguntó si estaba lista para enfrentarse a otra alma, a otro dolor. Sin embargo, el desespero en la mirada de Carlos la llevó a aceptar. Está bien, intentaré ayudarte. Pero no prometo nada. Carlos asintió, sus ojos brillando con esperanza. Gracias, Clara. Haré lo que sea necesario para encontrarla, dijo, y esa determinación resonó en el corazón de Clara. Mientras se preparaban para conectarse, Clara sintió una presión creciente en su pecho. Era una sensación inquietante que había aprendido a reconocer, un recordatorio del costo que vendría. Mientras se enfocaba en la conexión,
sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. Las luces del parque se atenuaron, y un frío recorrió su cuerpo. «Por favor, hermana, si estás ahí, dame una señal», murmuró Carlos, y Clara cerró los ojos, dejando que su mente fluyera hacia el más allá. En el silencio, un susurro se filtró a través de la bruma. «¿Carlos?». La voz era suave pero clara. Clara abrió los ojos de golpe. La presencia de la hermana de Carlos estaba allí, una figura fugaz que se manifestaba ante ellos. «Siempre estoy contigo. Nunca me he ido», dijo, su voz resonando en el aire. Carlos, sorprendido, se llevó las manos a la cara, las lágrimas comenzando a caer. «¿Estás bien? Por favor, dime que estás bien», suplicó, su voz quebrándose. Clara sintió la tristeza de Carlos mezclarse con la alegría de la conexión. Sin embargo, el costo de esa conexión se sentía cada vez más presente. «Carlos, debes saber que el dolor es parte de la vida. Estoy aquí, pero debes seguir adelante. Hay luz más allá de este mundo», dijo la figura, y Clara sintió la energía abrumadora que emanaba de ella. Era un mensaje de esperanza, pero también un recordatorio de la fragilidad de la vida. A medida que la conexión se desvanecía, Clara sintió que una parte de su propia energía se iba con la figura. Carlos se arrodilló, llorando silenciosamente mientras ella desaparecía. Clara se sintió vacía y exhausta. El costo emocional de esta conexión la golpeó como un tren. Había sido una experiencia hermosa, pero el peso del dolor se sentía como una losa sobre su pecho. Carlos se levantó lentamente, limpiándose las lágrimas. «Gracias, Clara. No sé cómo agradecerte. Ahora sé que mi hermana está bien», dijo, su voz temblorosa pero llena de gratitud. Clara asintió, pero por dentro se sentía rota. Cada conexión que hacía parecía dejarla más vacía, más cansada. La sensación de desesperanza comenzaba a filtrarse en su mente. Mientras se alejaba de Carlos, una sombra se cernía sobre su corazón. Sabía que debía regresar a casa, descansar y reflexionar sobre lo que había aprendido. Pero esa noche, mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, Clara se sintió más sola que nunca. Había visto la luz, pero también había sentido la oscuridad. La batalla interna continuaba, y ella no estaba segura de cuánto más podía soportar. A medida que caminaba hacia casa, las palabras de la anciana resonaban en su mente: «No puedes salvar a todos». Clara se dio cuenta de que debía encontrar su propio camino, aprender a dejar ir y encontrar la paz que tanto necesitaba. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta persistía: ¿podría alguna vez deshacerse de los fantasmas que la perseguían? La noche había caído en la ciudad, y Clara se encontraba en su habitación, atrapada entre la oscuridad y sus pensamientos. Había intentado descansar, pero el cansancio emocional la mantenía alerta. Los ecos de las voces de los muertos resonaban en su mente, y cada susurro parecía arder en su interior. La última conexión con la hermana de Carlos aún la perseguía. Había sido una experiencia intensa y desgastante que la había dejado sintiéndose más vacía que nunca. ¿Qué había hecho por los vivos al arriesgar su propio bienestar? Clara se levantó de la cama, incapaz de soportar el silencio que la envolvía. Necesitaba aire fresco. Se vistió rápidamente y salió a la calle. El aire nocturno era fresco y revitalizante, y mientras caminaba, se preguntó si debería seguir ayudando a los muertos. La angustia la atormentaba. Cada encuentro parecía costarle más, y su propia vida se desvanecía poco a poco. Mientras paseaba por las calles, un grupo de jóvenes reía y disfrutaba de la vida. Clara los observó con nostalgia. Recordó aquellos días en los que podía reír y disfrutar sin preocuparse por las almas que necesitaban ayuda. Era como si se estuviera alejando de su propia vida. Al llegar a un parque, se detuvo a contemplar la luna llena. Su luz brillaba intensamente, como un faro en la oscuridad, y de repente, Clara sintió que alguien la observaba. Al girarse, vio a un hombre de pie bajo un árbol. Su figura era familiar, y a medida que se acercaba, Clara se dio cuenta de que era Javier. Su corazón se aceleró. ¿Qué estaba haciendo él allí? «Javier», preguntó, su voz temblando. La imagen del joven sonrió tristemente, una mezcla de melancolía y amor en su mirada.
Hola, Clara, dijo, su voz suave y llena de calidez. Te he estado buscando. Clara sintió un torrente de emociones. ¿Era posible que tuviera la oportunidad de hablar con él nuevamente? ¿Por qué no viniste antes?, preguntó, tratando de contener las lágrimas. He estado lidiando con tantas cosas desde que te vi por última vez. Lo sé, respondió Javier, su mirada intensa. He estado observando tu dolor, y lamento que te sientas así. Eres especial, Clara, y tienes un don increíble. Pero también debes saber que ese don tiene su precio. Clara sintió un nudo en el estómago. ¿Estaba él aquí para advertirle? ¿Qué quieres decir con eso?, inquirió, sintiéndose ansiosa. Cada vez que ayudas a alguien, una parte de ti se desgasta. Te lo dije antes, debes cuidar de ti misma. No puedes salvar a todos. Lo que sientes es real, y es un peso que no deberías cargar sola, explicó Javier, su voz resonando en el aire frío de la noche. Clara sintió que sus palabras la atravesaban como una flecha, y se sintió abrumada. Pero quiero ayudar. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras hay almas que necesitan paz, respondió Clara, su voz temblando con la emoción. No puedo dejar de hacerlo. Siento que es mi deber. Javier se acercó, mirándola con dulzura. Tu deber es también vivir. No olvides que hay quienes se preocupan por ti en este mundo. La vida sigue, y debes encontrar un equilibrio. Mientras hablaban, el aire se volvió más denso, y Clara sintió que algo la invadía. Javier, ¿estás bien? ¿Puedes sentirlo?, preguntó, sintiendo la inquietud crecer en su interior. Sí, hay algo en el aire. La energía de esta noche es intensa, dijo él, mirando a su alrededor. Pero no es solo esto. Es tu lucha. Hay algo más que quieres decirme, ¿verdad? Clara sintió el peso de su corazón. Desde que te perdí, he estado intentando entender mi don. He visto cosas que no debería haber visto. Y siento que me estoy perdiendo a mí misma en el proceso. Javier asintió, su rostro reflejando comprensión. Es normal sentirte así. Has estado lidiando con el dolor de muchos, pero no puedes hacer que sus problemas sean tuyos. En ese momento, una brisa fría sopló entre ellos, y Clara sintió que la conexión se intensificaba. Hay algo que debo hacer, Javier. Siento que hay una última conversación que debo tener. Quiero ayudar a alguien más antes de que sea demasiado tarde, dijo ella, sus ojos llenos de determinación. Javier la miró fijamente, su expresión cambiando a una de preocupación. ¿Quién es? ¿Qué necesitas hacer? Es una mujer, se llama Lucía. Necesita ayuda para encontrar la paz. Su historia me llegó al corazón, y no puedo ignorarla, Clara explicó, sintiendo la urgencia de su decisión. No puedo seguir ignorando a las almas que sufren. Pero estoy asustada, ¿y si me pierdo en el proceso? Si sientes que debes hacerlo, hazlo. Pero recuerda lo que te dije, cuida de ti misma. Siempre hay un costo, le advirtió Javier. Clara asintió, sintiendo que la decisión ya estaba tomada. Gracias por estar aquí, Javier. Tu apoyo significa mucho para mí. Él sonrió, pero su mirada estaba cargada de tristeza. Siempre estaré aquí, Clara. No lo olvides. Mientras se preparaba para el encuentro, una sensación de desesperación y determinación la invadió. Clara sabía que este sería su mayor desafío. Las palabras de Javier resonaban en su mente. Cuida de ti misma. Sin embargo, en su corazón, la urgencia de ayudar a Lucía la empujaba hacia adelante. Ella no podía dejar que las almas siguieran sufriendo. A medida que la conexión con Javier comenzaba a desvanecerse, sintió un tirón en su pecho. Clara, te veo en el otro lado, dijo Javier, su figura desvaneciéndose lentamente. Cuida de ti misma. Con esas palabras resonando en su mente, Clara se encontró de nuevo en el parque, bajo la luz de la luna. Estaba sola, pero su determinación era más fuerte que nunca. Mientras se dirigía a casa, Clara se sintió como si estuviera cruzando un umbral. La carga del pasado se apretaba a su alrededor, pero también había una nueva esperanza en su corazón. Estaba lista para enfrentar lo que viniera.
Sabía que la última conversación con Lucía sería crucial, no solo para la alma de la mujer, sino para su propia redención. Sin embargo, una pregunta persistía: ¿sería capaz de equilibrar su deseo de ayudar con el costo emocional que conllevaba? La tensión crecía, y Clara se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentarse a su mayor desafío. La noche se adentraba, y con ella, el misterio de lo que estaba por venir. La noche había caído de nuevo, y Clara se encontraba de pie frente a la puerta de la casa de Lucía. La sensación de nerviosismo y ansiedad la invadía. Había pasado días preparándose para este momento, y ahora que estaba a las puertas de la última conversación, se preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar lo que vendría. Con un profundo suspiro, tomó fuerzas y tocó la puerta. El sonido resonó en el silencio de la noche, y tras un breve momento, Lucía abrió la puerta. Sus ojos, llenos de tristeza, reflejaban el peso de un pasado que no podía dejar ir. Clara sintió que su corazón se encogía al ver a la mujer tan vulnerable. «Hola, Lucía». «Soy Clara», dijo, intentando sonar tranquilizadora. «Vine para hablar contigo». La mujer la miró, y por un instante, parecía que sus miedos se desvanecían. «Clara», respondió Lucía con voz temblorosa, «no sé si estoy lista para esto». Clara sintió una punzada de dolor. Sabía que la carga emocional que Lucía llevaba era pesada. «Lo entiendo, pero creo que necesitas hablar. Hay cosas que quizás no pueda soltar sin una última conversación», dijo Clara, dándose cuenta de que sus propias palabras también resonaban dentro de ella. Con un gesto de aceptación, Lucía dejó que Clara entrara. La casa estaba oscura, apenas iluminada por la luz de una lámpara en la sala. El ambiente era pesado, cargado de recuerdos. Clara podía sentir la tristeza de Lucía, como una sombra que la seguía a cada paso. Se sentaron en un pequeño sofá, y Clara miró a la mujer a los ojos. «¿Qué es lo que más te duele, Lucía?», preguntó, intentando romper el silencio que pesaba entre ellas. «Perdí a mi hijo hace un año. Aún no puedo aceptar que se haya ido», respondió Lucía, su voz quebrada. «Siento que no pude hacer suficiente por él. Siempre me pregunto si hice lo correcto». Clara sintió una conexión inmediata con el dolor de Lucía. A veces, la culpa puede ser devastadora. Pero es importante saber que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento, le aseguró Clara, tratando de transmitirle algo de paz. Lucía se secó las lágrimas que caían por su rostro. «No sé si puedo perdonarme. A veces siento que debería haberlo salvado. Si tan solo hubiera estado allí para él», dijo Lucía, su voz llena de angustia. Clara entendió que el peso de la culpa podía ser un obstáculo enorme para la sanación. Perdonarse a uno mismo es un camino difícil, pero es necesario. «Quizás tu hijo querría que pudieras liberarte de ese peso», le sugirió Clara. Mientras hablaban, Clara sintió que la conexión con Lucía se volvía más intensa. Las palabras parecían fluir entre ellas como un río, y Clara se dio cuenta de que estaba a punto de ayudar a Lucía a encontrar la paz. «Lucía, si pudieras hablar con tu hijo ahora, ¿qué le dirías?», preguntó Clara, sintiendo el nudo en su garganta. La mujer se quedó en silencio por un momento, reflexionando. «Le diría que lo amo, que siempre lo amaré, y que lo siento tanto», respondió, su voz llena de emoción. «Entonces, hagamos eso. Imagina que él está aquí contigo, escuchando cada palabra. Háblale, Lucía. Dile lo que sientes», alentó Clara, sintiendo que la atmósfera en la habitación comenzaba a cambiar. Lucía cerró los ojos y respiró hondo. «Hijo, sé que no estuviste aquí cuando te necesité. Siento que no pude ser la madre que necesitabas», comenzó, su voz temblando mientras las lágrimas caían. «Lo siento tanto. Nunca quise que esto sucediera. Si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente», continuó, y Clara sintió que la conexión con el más allá se intensificaba. Era como si la energía en la habitación vibrara con la tristeza y el amor que Lucía estaba compartiendo. Clara sabía que estaba ocurriendo algo especial. A medida que Lucía hablaba, Clara se dio cuenta de que las sombras que la rodeaban empezaban a disiparse. «Te extraño cada día. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada momento.
No hay un día que pase sin que me duela tu ausencia, dijo Lucía, y su voz se tornó más fuerte, más decidida. Pero quiero que sepas que siempre estarás en mi corazón, y que seguiré adelante en tu memoria. Prometo hacerte sentir orgulloso. En ese instante, Clara sintió una presencia, un leve susurro en el aire. Era como si el espíritu del hijo de Lucía estuviera allí, escuchando y comprendiendo cada palabra. La conexión se volvió palpable, y Clara, sintiendo el poder del momento, decidió intervenir. Lucía, creo que él te escucha. Él siempre estará contigo. Tu amor lo acompaña, y él querría que vivieras en paz. Lucía abrió los ojos, y Clara pudo ver una chispa de luz en su mirada, una mezcla de tristeza y esperanza. ¿De verdad crees que él está aquí?, preguntó, su voz llena de incredulidad. Sí. El amor trasciende todo, Lucía. Él está aquí contigo, ahora y siempre, dijo Clara, sintiendo que su propia vida se iluminaba con esa verdad. En ese momento, el aire se volvió ligero y Clara sintió una liberación en su corazón. Había logrado ayudar a Lucía a encontrar el camino hacia la paz. Gracias, Clara. No sé cómo agradecerte, dijo Lucía, su rostro iluminado por una sonrisa agridulce. No tienes que agradecerme. Lo hiciste tú. Solo te ayudé a recordar lo que ya sabes en tu corazón, respondió Clara, sintiendo que su propia carga comenzaba a aligerarse. Mientras se despedían, Clara sintió que había cumplido su propósito, no solo ayudando a Lucía, sino también sanándose a sí misma en el proceso. Se dio cuenta de que cada conversación con los muertos no solo era una carga, sino también una oportunidad para crecer y encontrar su propia luz. A medida que Clara salía de la casa, una sensación de ligereza la envolvía. Había enfrentado sus miedos y había ayudado a una madre a encontrar paz. La luna brillaba intensamente en el cielo, como si estuviera celebrando su victoria. Clara sonrió, sintiendo una mezcla de felicidad y tristeza. Aunque sabía que su don venía con un precio, también había descubierto la belleza en ayudar a los demás. En su camino de regreso a casa, Clara entendió que cada conversación la había llevado a este momento, y aunque había desafíos por delante, estaba lista para enfrentarlos. Siempre hay un precio, pero también hay amor, murmuró para sí misma, sintiendo el eco de las palabras de Javier resonar en su mente. Con el corazón lleno de esperanza, Clara sabía que seguiría ayudando a los que lo necesitaban, mientras también cuidaba de sí misma. La vida continuaba, y su viaje apenas comenzaba. Si te gustó esta historia intrigante, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Esto nos ayuda a seguir trayendo más historias fascinantes como esta. Activa la campanita para no perderte ningún capítulo y acompaña otras aventuras misteriosas que estamos preparando. Tu apoyo es esencial para que sigamos contando historias que te conmuevan y sorprendan. Hasta nuestra próxima historia.